las 8:01 de la noche de este mismo día, 13 de marzo del año 2024. Continuamos con la clase de teoría de los derechos reales. En este momento nos vamos a enfocar en el derecho real por antonomasia, que es el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque con respecto a este derecho hay mucho que se puede decir. Hay mucho. Hay tratados históricos, hay tratados filosóficos. Al día de hoy está librándose una de las guerras más cruentas, una de las situaciones más horribles que está pasando en el West Bank, en Gaza. Y gran parte de todo esto es por tenencia de tierra, por decir, esto es mío. Es el problema histórico. Cuando se habla de la propiedad, ustedes lo pueden ver desde el punto de vista económico, social, sociológico, histórico, político y, ¿por qué no?, jurídico. Eso es Abeldaño Valdés que plantea eso cuando habla del derecho a la propiedad. Entonces, cuando ustedes le hablan de la propiedad, no solamente piensen en la tierra, vean todo lo que implica. Hay una implicación económica, hay una implicación social. ¿Cuáles son los derechos que te confiere tú tener una tierra? ¿Cuáles son los compromisos que te confiere tú tener una tierra? ¿Hasta dónde la propiedad absoluta? ¿Hasta dónde se te puede limitar la propiedad? ¿Hasta dónde el Estado puede considerarse como propietario original de los bienes? ¿Y hasta dónde eso no sería una restricción a uno de los derechos denominados por los contractualistas lo más natural posible, que es la propiedad? Pero vámonos con el concepto por excelencia. Cuando usamos la palabra propiedad, nos referimos a la cosa o a la razón o a la relación persona-cosa. ¿Qué opinan ustedes? Cuando ustedes dicen propiedad, ¿a qué nos estamos refiriendo esencialmente? ¿Qué es propiedad? Díganme ustedes. Profe, yo pienso que a la cosa que se refiere la palabra propiedad. Bien, inmediatamente tú dices, yo tengo una propiedad en San Juan de la Maguana. Ya ahí se está refiriendo a una cosa, pero también puede haber Claro, otro claro, tema. así es. Dígame, Amanda. Yo pienso que los dos, porque la propiedad es una cosa, o sea, un inmueble, pero si yo hablo de mi propiedad, es mi relación con ese inmueble. Exacto. O sea, pero vea entonces cómo creamos una especie de pleonasmo, porque yo digo, yo tengo propiedad respecto con la propiedad. O sea, yo tengo una relación con la propiedad que también es la cosa. Dime, Raimundo. Profesor, cuando uno especifica, o sea, cuando uno habla de propiedad, uno entiende como que uno tiene una relación jurídica con un inmueble. O sea, una propiedad o con mueble también, que es propio, o sea, propio mío. Soy titular, sujeto titular de mí mismo. Es más o menos el concepto que tengo. Ok. ¿Qué opina usted, Oscar? Mi opinión es que cuando uno escucha eh, que una persona X te dice, yo tengo una propiedad, te está diciendo que tiene el derecho, o sea, yo tengo el derecho que me otorga la ley a un inmueble o a una cosa, por ejemplo. Exacto, pero normalmente cuando la cosa es nuestra, le referimos como la propiedad. Pero dése cuenta que el lenguaje no nos ayuda, porque miren, yo tenía esta misma duda y yo fui de los que decidí, déjenme ver si lo tengo por aquí. Parece que me comí con yuca esa diapositiva. Miren, la, la RAE, cuando define propiedad, hay muchas.
A ver. ¿Se ve ahí? Sí. Muy bien. Sí, profe, se ve. Muy bien. Entonces, ese es el diccionario de la lengua española que refiere al concepto propiedad. Si ustedes ven en ese diccionario, que era lo primero que yo decidí consultar, decía una serie de conceptos. Pero vean, por ejemplo, cómo el primer término refiere a lo que decía Fabiola y el segundo término lo que decían los demás. ¿Quién me da lectura al número 1 ahí? ¿Puedo Adelante. ser yo? Sí, sí. Bien. El derecho o facultad de poseer alguien, algo o poder disponer de ello dentro de los límites legales. Exacto. Entonces vean cómo el concepto de propiedad y se acerca a la verbalización, a la posibilidad, a la facultad, a esa relación que tenemos con la cosa de decir, tú eres mío. Y la cosa no puede responder porque es una cosa. Entonces, a la segunda definición que me le dé lectura a otra persona, si es posible. Adelante. Cosa que es objeto del dominio, sobre todo si es inmueble o raíz. Vean cómo mientras una primera definición habla de la relación con la cosa, la segunda habla de la cosa misma. Entonces parecería que tú pudieras en una misma oración decir, yo tengo propiedad respecto de esa propiedad. ¿No suena feo? ¿No le suena como medio extraño decirlo así? Tengo propiedad respecto de esta propiedad. Porque la propiedad es tanto la relación, así lo definen, como la cosa misma, la relación con la cosa como la cosa misma. Y eso es lo que crea tanta confusión al referir con el derecho de propiedad. Porque si hablamos del derecho de propiedad, estamos refiriéndonos indiscutiblemente al atributo que tenemos con una cosa. Y si es un atributo, no hay que decir derecho de propiedad. Porque ya cuando referimos a la propiedad, nos estamos refiriendo como derecho. ¿Se sigue ese trabalengua? Dígame, Rosendo. Cuando se habla de derecho de propiedad, profesor, se habla de un atributo. Atributo es no hay que decir en sí la propiedad, porque el atributo significa la propiedad. Correcto, ese sería la definición semántica de la palabra propiedad. Cuando decimos, ¿cuál es la propiedad del agua? Bueno, el agua tiene dos partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno, o sea, estamos estableciendo de qué elementos se compone. Entonces, pero guarda relación con la propiedad en tanto propiedad en términos jurídicos, porque si ustedes buscan la definición de propiedad, desde la perspectiva jurídica le dice que la propiedad es una situación jurídica subjetiva compuesta por una serie de poderes, facultades, cargas, deberes y obligaciones que componen una relación jurídica compleja. Compleja. Recuerden lo que habíamos hablado de esa distinción entre derechos reales y derechos personales. Caracterizada ¿por qué? Por perpetuidad y por exclusividad. Se tiene como objeto una cosa que debe ser usada, disfrutada y dispuesta por el propietario en atención a los intereses individuales de manera compatible con intereses de los no propietarios. O sea, vean cómo la propiedad como derecho involucra no solamente una relación con la cosa, sino una relación con todos los demás. Porque cuando tú dices, esto es mío, este controlcito que tengo en la mano es mío, yo no se lo estoy diciendo al controlcito, porque el controlcito no tiene vida propia. Tú se lo estás diciendo a todos los demás para que nadie venga a inventar con tu controlcito. ¿Me entienden, señores? Entonces, evidentemente que cuando referimos a ese aspecto de la propiedad, hay una dimensión real en cuanto a la vinculación que tenemos con la cosa, pero también hay una relación personal, abstracta e indirecta con el resto del mundo. Por eso se dice que lo que es los derechos reales tienen un carácter in rem, o sea, la oponibilidad a tercero. ¿Me siguen? ¿O estoy mareándolo mucho con mucha filosofía?
Sí, maestro, sí, maestro. Ok. Entonces, la propiedad y sus derechos relacionados son instituciones jurídicas que se someten a realidades sociales, económicas, normativas en los lugares que se ejercen. Tiene como consecuencia que la propiedad como institución en el ordenamiento jurídico dominicano está definida, sus alcances y sus límites, por la Constitución. La propiedad es un mecanismo de relación social jurídicamente construido, un conjunto de reglas aplicables judicialmente que determinan cómo accesar a la propiedad y cómo excluir de su disfrute a los demás. Desde el árbol de la historia existe el registro de la propiedad como institución jurídica. Ustedes verán situaciones así del antiguo Egipto, de Grecia, pero no estamos ahí para eso. Entonces, la parte esencial de lo que estamos tratando de establecer es que la propiedad, desde su desarrollo histórico, le han dado un carácter especial, al punto en donde muchos autores, sobre todo los contratalistas, ahí me llega a la mente John Locke, lo plantea como uno de los derechos más importantes, si no más importante. O sea, si ustedes le preguntan a filósofos del siglo, del periodo del Renacimiento, de la Alta Edad Media, le dirían, o sea, luego de la Edad Media, le dirían que de nada te vale la libertad y tu vida si tú no tienes derecho a la propiedad. Suena como drástico eso, ¿o no? Decir que el derecho a la propiedad es equivalente, si no superior, al derecho a la vida. Dígame usted, Rosendo. Profesor, yo en el derecho romano, la propiedad viene de la historia del derecho romano, desde Justiliano, del gobierno Justiliano. Ellos definían la propiedad como un derecho de atributo. Muy bien. Entonces, aquí vale hacer una serie de preguntas respecto a la propiedad. La propiedad, ¿cómo debe decirse? ¿Derecho de propiedad o derecho a la propiedad? Eso es una terminología que a veces la vemos y parecería que estamos hablando de lo mismo. Pero cuando hablamos del derecho de propiedad, nos referimos a las particularidades propias del derecho de propiedad. O sea, cómo se compone, cuáles son sus desmembraciones. Pero cuando hablamos del derecho a la propiedad, nos estamos refiriendo a esa prerrogativa fundamental que tiene el ser humano dentro de la sociedad a tener bienes, a poder disfrutar de sus bienes y a poder disponer de sus bienes. Correcto. Entonces, de ahí que se extrae la pregunta o se extrae el enunciado de que la propiedad si se puede considerar como un derecho humano. Para ustedes, ¿la propiedad debe o no debe considerarse como un derecho humano? Levantándome la mano, por favor. Para ustedes, ¿la propiedad debe o no debe ser considerada un derecho humano? Dígame, Oscar. Yo digo que sí, maestro. ¿Por qué? Porque todo ciudadano debe tener derecho a un techo digno. O sea, acceder a ese derecho a la propiedad puede satisfacer esa gran necesidad que tiene un ser humano. Es lo que yo entiendo. Muy bien. Fabiola, dígame usted, ¿considera que el derecho a la propiedad debe ser un derecho fundamental? Sí, debe ser un derecho fundamental, profe, porque es como el derecho a tener un hogar, a tener una vivienda, la dignidad humana, cómo vive la persona, qué tiene, de qué vive. Va conectado. Mire, usted vio una noticia. Van conectados, que es importante, profe, los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, como usted tiene ahí más, la Constitución, asumen que eso es un derecho inherente, ¿me entiende? Usted vio la noticia reciente de un señor que se estaba quejando de que en un desalojo, en un allanamiento, le llevaron la caja de dientes. Ay, eso no lo vi. Eso se oye como una noticia jocosa, pero sucede constantemente, tanto en desalojo como en allanamiento. O sea, sucede que algo que cuando viene a ver no se le tiene tanta importancia, es muy importante para él.
Y se habla de que no solamente es una pieza suya, sino que es parte de su dignidad la que le están despojando. ¿Y por qué? Porque no hay una concepción de un respeto a lo que sería los derechos que tiene esa persona respecto a su propiedad. Y sobre todo, cómo ese pedazo, esa dentadura postiza puede ser el equivalente a un elemento que tiene que ver mucho con su dignidad. Eso pasa en allanamientos, eso pasa en desalojos, eso pasa en casi todas nuestras etapas de la vida. Y le digo, son cositas como que suenan risibles, pero es muy importante tenerla pendiente. Cuando le hablan a ustedes de derecho de propiedad, le están hablando específicamente de la regulación adjetiva, de la configuración que tiene ese derecho. Pero cuando le hablan de derecho a la propiedad, está refiriéndose al ciudadano respecto al Estado de cómo se le debe tutelar estos derechos. Y efectivamente, tal cual han intuido tanto Oscar como Fabiola, la propiedad tiene una connotación fundamental. De hecho, fue uno de los derechos más debatidos durante la etapa preparatoria de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Algunas delegaciones intentaron eliminar cualquier referencia a esta del tratado, pero el derecho de propiedad y su función social fueron finalmente incluidos en el texto de la Convención. Pero, ya va en muchos pero, desde ese entonces la propiedad ocupa un lugar secundario dentro de los derechos humanos en relación con otros derechos. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esto porque, y eso se ha demostrado cuando usted examina el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hay derechos de tercera generación que son tan importantes como los derechos de primera generación. Y la propiedad va íntimamente conectada con la dignidad del ser humano. En un sistema regional de derechos cuya implementación se ha restringido principalmente a Latinoamérica y se centró en su primera década en una larga y difícil lucha contra dictaduras militares, la protección de la propiedad ha sido visto como algo sofisticado y algo frívolo. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque precisamente por las expropiaciones que se dan en dictaduras, las expropiaciones que se dan en periodos de facto, es que se hace cada día más necesario tutelar el derecho de propiedad y que la expropiación venga por un elemento, digamos, extraordinario. Por eso incluso cuando a ustedes le dicen que se va a hacer una expropiación de un derecho de propiedad por un régimen de utilidad pública, se te tiene que pagar a justo título y se supone que cuando eso se va a hacer, se tiene que justificar la necesidad social de esto. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 21, plantea el derecho a la propiedad privada. Déjenme ver si se lo puedo copiar. No se lo puedo copiar. Déjenme ver si se lo puedo copiar entonces desde otra forma. Dígame. Respecto a eso, precisamente la tutela del derecho de propiedad. Yo estuve viendo en una serie coreana hace mucho en Netflix. Precisamente eso, que se entabló una demanda de unos señores que vivían en el bosque y había un árbol centenario. Pero ¿qué pasa? Que el Estado necesitaba construir una carretera y la disputa empezó de que lo que representaba ese árbol para esa comunidad que había un patrimonio cultural. Exacto. Entonces, hubo un gran debate donde buscaron jurisprudencia y esas cosas, y al final, no se pudo construir la carretera precisamente porque se pudo demostrar el valor que tenía ese árbol, pero también lo que significaba en recursos naturales y culturales para esa comunidad. Y se pudo lograr que la carretera no se construyera por ahí. Pero habían grandes constructores que sí querían prácticamente, porque lo que se usa es que el poder siempre va a avasallar al que menos puede. Pero se pudo lograr que no se construyera la carretera. El poder avasalla siempre y cuando la gente se quede de brazos cruzados y no peleen.
Es interesante esa anécdota, aunque estaría más dentro de lo que serían los intereses colectivos y difusos que como el derecho a la propiedad privada, como lo aborda la Constitución, pero va de la mano con lo mismo, porque te está diciendo a ti que aunque sea un interés colectivo y difuso, la comunidad se siente vinculada a ese árbol como parte de su patrimonio, pero como un patrimonio cultural, como un patrimonio a preservar. Esos son ejemplos que dan cierta nostalgia porque, por ejemplo, aquí en el pueblo de Nagua, aquí han desbaratado 3 parques y con ellos todos los árboles porque había que reconstruir el parque. ¿Por qué? Vaya usted a saber, cosa de la política. Pero eso va muy de la mano con el tema de que no hay una conciencia ni de lo que es patrimonio cultural, ni de lo que es el medio ambiente, ni siquiera de lo que es la propiedad privada. Pero el malo no es el gobierno o la alcaldía o la gobernación que se ponga eso. Lo malo son los ciudadanos que o lo aplauden o se quedan de brazos cruzados. El poder avasalla en la medida en la que uno se deja avasallar. Eso es más o menos lo que yo extraigo de eso. Pero lo importante siempre es tener en cuenta que hay un arraigo fundamental que está por encima de hasta muchas normas. Si fuese una carretera que se tuviera que hacer por una situación de extrema necesidad, ese árbol se tiene que ir. Pero si es por mero urbanismo, no, el razonamiento no opera. Sobre todo cuando se puede hacer la carretera alrededor del árbol, digo yo. Dígame, Fabiola, que tiene la mano levantada todavía. Profe, que yo quiero ponerle un ejemplo y usted me corrige. Usted De ve acuerdo. a veces en los casos penales que ponen a una persona como secuestrador judicial de un Secuestrario inmueble, de judicial. un derecho de Ujú. ajá, de derecho de propiedad de otra persona. Yo recuerdo un caso que yo participé como defensa de uno de los imputados, donde uno de los imputados tenía dinero y tenía un penthouse en Santiago y cosas, y él le planteó a la jueza que está bien para la justicia, él pasó por un proceso penal, lo está pasando, pero ¿por qué le quitan la casa y se la dan a una fiscal a vivir? Y esa fiscal, sin saber lo que le costó el sacrificio de esa casa, de todo eso trate allá adentro, lo que vive haciendo fiesta y cosas, que está bien que la justicia se lo quite, porque también era de Pero, lavado de pero, activos, era de pero, pero, sicariato. pero, pero ahí tú estás denunciando algo muy grave, porque se supone que esos son bienes que hasta el proceso de adjudicación tiene que ser con una licitación pública. Y eso es en el caso de que haya Sí, sido entonces, expropiado de sus bienes. Y eso en el caso de que se haya demostrado en un ajá. proceso penal de que ese bien fue obtenido por un tema de lavado o eso. No, Pero pero porque hasta tanto esa persona sea sí, condenada, ellos se lo eso, quitan. ellos, ese show está no solamente con casas, sino también con vehículos, según Lo tengo que hay entendido. es, profe, que ese imputado lloró como un niño, porque él Claro. decía, ¿por qué se van a vivir a una persona que no sabe valor que me costó esa casa? Porque yo a mí me he visto que él entra y sale, porque entonces yo planteo lo siguiente también, profe, ¿por qué no se lo dan a una persona que No es que sea no, secuestrador judicial? es que no deben dárselo. Porque Y tiene que, que vivir en una casa ajena, los fiscales. y eso de la Caramba, fiscal, y si es la misma fiscal, es un tema de corrupción, claro. Eso no digo pueden yo. de vivir ese derecho, no pueden asumir ese derecho de propiedad de esa persona, Pueden, porque todavía esa él persona puede no encuentra incluso el reclamar en contrario. amparo la restitución de ese bien si el secuestrario no está rindiendo cuenta. Hay muchísimas herramientas, pero hay Sí. que tener conocimiento de la ley y hay que tener el suficiente valor para echarse de Ujú. enemigo gente del sistema, pero si eso está malo 1000 veces. Oscar, tenía Claro, la mano claro. levantada, dígame. Sí, iba en ese mismo sentido. Esos son bienes incautados. Y los bienes incautados, en principio, se supone que nadie puede hacer uso de esos bienes, hasta tanto se determine la culpabilidad de un imputado. Claro, tú puedes cuidar de ese bien, pero tú no puedes estar Exacto, abusando de ese bien. Y exactamente. menos de una forma así. Y sobre todo, el escándalo detrás de eso siempre ha sido que autoridades que están a cargo de la custodia y cuando vienen están directamente a cargo,
lo tienen como una especie de tarjeta de crédito y eso está mal. Eso es fundamentalmente malo. Así es, así es. Pero continuemos con la clase porque si no, nosotros nos vamos a quedar hablando específicamente de esa situación, aunque es un tema muy apasionante, le puedo decir. Entonces, tanto el artículo 21 de la Convención Americana les reconoce el derecho a la propiedad privada. Yo creo que se lo mandé al chat, que dice que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y que la ley puede subordinar tal uso al goce y al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según la forma establecida por la ley. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre debe ser prohibida por la ley. Esa parte es respecto a la esclavitud. Eso es para indicar que el Estado no puede, que no se puede promover la esclavitud. El artículo 51 es un poquito más amplio. Y de hecho, mi gran debate con una gran colega y amiga, la magistrada Rosana Vázquez, ha sido con la ley esta de extinción de dominio, en donde dicen que no afectan el derecho de propiedad. Y digo yo, pero si se extingue el dominio, ¿cómo se puede argumentar que no se está afectando el derecho de propiedad? O sea, es un tema. O sea, la legislación penal prevé el decomiso de los bienes obtenidos de manera ilícita, pero para los fines de la ley de extinción de dominio se quiere crear un atajo, porque no es ni siquiera una jurisdicción penal, es una jurisdicción administrativa. Y con eso yo siento que hay un elemento demasiado delicado. Entonces, la propiedad como derecho tiene una serie de características, como ustedes le están viendo ahí. Es un derecho real, tiene un carácter exclusivo, es un derecho absoluto, tiene un carácter inviolable y es elástica. Vamos a ir viendo uno por uno estas situaciones. La propiedad, decíamos, es un derecho real por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene un señorío total sobre la cosa, que se vincula con plenitud con la propiedad. Cuando hablamos de que la propiedad es un derecho real, hablamos de que cuando ese controlcito es mío, tú tienes un elemento de oponibilidad a los demás. ¿Correcto? Entonces, si algo es de mi propiedad, eso es oponible a los terceros. Por supuesto que si la propiedad es mobiliaria, esa oponibilidad es un poco más compleja, considerando que el artículo 2279 del Código Civil plantea que en materia de muebles la posesión vale título. En materia inmobiliaria hay un sistema de publicidad registral en donde perfeccionamos esa oponibilidad a través de un certificado de título. Pero cuando ustedes vean que es un derecho real, hablamos de una plenitud, un señorío total sobre la cosa con oponibilidad hacia terceros. Entonces, la propiedad no solamente es real, sino también excluyente. Oigan bien qué significa excluyente. Excluyente significa que dos personas no pueden tener en el todo el dominio de una cosa. Óiganlo bien, a ver si ustedes están de acuerdo con esto. Dos personas no pueden tener en el todo el dominio de una cosa. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Que dos personas no pueden ser dueños de la misma cosa. Excelente, profesor. Así mismo es. Estamos de acuerdo. Sí. Dígame, Oscar. Es Rosendo que le habla. Sí, yo escuché a Rosendo. Ahora le doy la palabra a Oscar. Yo no estoy de acuerdo. Dos personas pueden ser dueños de una misma cosa. Puede existir el estado de copropiedad, es que usted dice, Oscar. Exacto, porque de hecho existe en una propiedad, en un inmueble, el derecho de copropiedad. Muy bien. Entonces, ¿y usted, Héctor, está de acuerdo o no está de acuerdo con eso que acabo de decir? Yo diría que
dos personas en el todo no pueden ser dueños de la misma cosa. Si bien es cierto que puede existir el derecho, existe el derecho de copropiedad, como su nombre lo indica, sería de una proporción de la cosa que existe la copropiedad, no de la cosa completa. O sea, cuando hay una copropiedad, cada uno de los copropietarios le pertenece una proporción de la cosa en cuestión, no la cosa completa. Por eso es que no es propietario del dominio completo. Exacto, por ahí es donde va todo. O sea, antes de uno discutir si existe una situación de copropiedad o no, lo primero que tienen que hacer es, o sea, la discusión está en lo siguiente. Dos personas pueden tener el dominio de una cosa, pero no el dominio en el todo. Dígame, Fabiola. Profe, entonces, ¿cómo se llama el derecho que tiene el cliente mío a que al Concisa y el Banco del Progreso le entreguen los documentos originales para quitarse la hipoteca? Porque él es titular de un derecho de ese inmueble. Claro, ¿Cómo se llama entonces? Dígame. No, ese es el derecho de propiedad. Lo que pasa es que el banco tiene un derecho real accesorio, que es el de la hipoteca. Pero la duda que planteó Oscar fue una duda respecto al estado de copropiedad. Es decir, si es verdad que dos personas no pueden tener en el todo el dominio de una cosa, ¿cómo usted me explica que una pareja de esposos sean dueños de una misma casa? Bueno, se le explico en el sentido de que no puede ser dueño en el todo. Es decir, mi esposa Joanna no puede ser la dueña del 100% de la casa, y yo no puedo ser dueño del 100% de la casa, porque de esa manera seríamos dueños del 200% de la casa, y eso es matemáticamente imposible. Si la casa tiene 500 metros, yo no puedo ser dueño de la totalidad de los 500 metros y ella ser dueña de la totalidad de los 500 metros. Porque si yo soy dueño de la totalidad de la casa, puedo excluir a los demás. La propiedad exclusiva no puede ser en dos personas. Una cosa no puede pertenecer en su totalidad a dos personas. Entonces, la propiedad del bien no puede pertenecer a varias personas, pero ¿de qué manera? O por la vía de la subdivisión o en alicuotas. Es decir, cuando hay varios propietarios de una cosa indivisa, se tienen lo que se llama una parte alicuota. La parte alicuota es una palabra que proviene del latín alicuota, que significa proporcional. La parte alicuota es la parte determinada en función de la idea de la proporción. Es decir, yo y mi esposa somos dueños de esta casa, pero yo no soy dueño del 100% de la casa, ni mi esposa es dueña del 100% de la casa. ¿Cuánto le corresponde a cada uno de nosotros respecto a esta casa? Fabiola. Un 50%, profesor. El 50% de usted y 50% de ella. Exacto. Entonces, ahí es donde le quiero llevar. Pero entonces, entonces, lo que Oscar le dijo, entonces tienen dominio los dos. Entonces no tienen dominio los dos. Tenemos el dominio del valor porcentual que nos corresponde respecto de la casa. Es decir, si se va a vender, por ejemplo, yo no puedo salir a vender la casa sin consultar a mi esposa. Y si el que me va a comprar la casa dice que me ofrece 2 millones de pesos por ella y ella no está de acuerdo en vender, no se vende. ¿Me sigue? Ahora, sí. Seguimos, profesor. Si nosotros nos divorciamos y ella para salir de la zozobra, para yo no decir que yo salí de la zozobra, si ella para salir de mí dice, mira, te voy a vender la parte que a mí me corresponde, te voy a vender la parte mía que serían 1.5 millones de pesos. Tú me pagas eso, me desintereso de la casa y la casa es 100% tuya. Ya desde ese momento tengo la totalidad del todo de la casa. Pero mientras eso no suceda, estamos en un estado de copropiedad. ¿Correcto? Correcto, profesor. Angélica, dígame, tiene la mano levantada. Maestro, yo tengo una pregunta. Yo tengo unos clientes que ellos, su padre falleció. Ellos, de parte de padre, eran tres, perdón, de padre y madre. Pero de madre eran solo 4. Ellos son 7 en total.
la madre murió recientemente. Tienen que hacer la partición de los bienes que se quedaron. Correcto. Ya sería. Entonces, hay una parte de ellos que no entiende que 3 de ellos va a tocar más que toda la partición que se haga entre los 7. No, pero ellos Porque- están haciendo, si fue un bien adquirido por el padre mientras estaba casado con la madre. Sí, y cuando el padre murió, el bien estaba a nombre del padre solamente, pero él estaba casado con la señora. No, no importa, Dentro de eso. ellos formaban una comunidad y al formar una comunidad de bienes, si el bien fue adquirido durante el matrimonio, es un bien que entró a la comunidad. Y al entrar a la comunidad, entonces quiere decir que la esposa tenía el 50% de lo que le correspondía a él. Ambos están muertos. Exacto, ahí es que está el problema, porque No hay problema. Eso se hace fácil, mire. 100 se divide entre 7. Entonces, cada uno de ellos toca, en principio, a 14.28% de lo que dejaron respecto del lado del papá. La mamá... ¿Cómo? Porque sería del lado, le explico, porque sería del lado de la madre, del padre. Por ejemplo, cuando el padre murió, la madre no repartió la herencia, sino que... Vamos a simplificarlo esto sencillo, Angélica, para que vea cómo funcionaba. Usted dijo que habían 4 hijos que eran de padre y madre, ¿correcto? Sí. Y hay 3 hijos que son 3 de padre y madre, ¿verdad? Sí. Bien. Y hay 4 hijos que son solamente del padre. De madre. De madre. Ah, no, pues entonces vamos a arreglarlo ahora. 100 entre, entonces, 100 entre 7. Cada uno de los hijos todos los hijos tocan un 14.28% en principio. Correcto. Pero entonces, sí. Lo que tiene que ver con el papá se divide entre 3. Entre 3. Y a ellos le toca un poco más. Entiendo eso, pero entonces a donde voy es a lo siguiente. No importa que la madre, al momento del padre de fallecer, en vez de ella decirle a sus hijos, miren, eso es de ustedes, yo con eso voy a hacer tal cosa, por si un día yo me muero. La mamá está ustedes ya viva. pueden reclamar. No, la señora falleció, por eso es que ellos ahora tienen algunos inconvenientes. Entonces, 4 de los hijos no quieren eso así. Ellos dicen que, por ejemplo, si la casa cuesta 20 millones, que ya le hicieron una tasación y ese es el valor, ellos quieren 10 millones. No, es que no funciona así. No funciona así. Ellos o sea, a los hijos de ambos lados le toca más que a los hijos que son de una sola estirpe. Es como decir, por ejemplo, 75-25, por decirlo así. Un más o menos. No, déjeme ver. Deme un chancecito. Esto es útil para la clase, por lo que déjeme ver si... Maestro. Ajá. Generalmente yo he tenido ese tipo de situación. Generalmente lo que se hace en esa situación es que como los 2 esposos eran dueños de la mitad cada uno del mismo inmueble, a cada uno le toca el 50% de ese inmueble y el 50% el 50% de la madre, a los del padre y madre le toca el 50% de la madre completo, y a los que son del padre solamente se le va a dividir el 50% del padre. Correcto. Los otros van a heredar también de ese 50% que le toca al padre también en partes iguales. Esa es la división. Exacto. Pero entonces, yo necesito una ley que me lo especifique o un lugar que me diga. No, porque ahí eso es derecho sucesoral. Los padres heredan de los hijos y el patrimonio se compone entre familias. El artículo 1421 habla del régimen de comunidad matrimonial. Ese es un bien que da la comunidad de bienes, es tanto del papá como de la mamá. A cada uno le toca el 50%, a ellos solamente le toca heredar el 50% del
papá o de la mamá que le toque, porque si el bien está a nombre de dos gente, ellos solamente pueden heredar el 50% de uno de ellos, si no son hijos de padre y madre. Ese es el tema, que el bien solo está a nombre del Señor también, que eso es otra cosa, pero de todas formas, ellos eran Mira, casados. si te conviene, es un inmueble registrado. Tiene contrato de arrendamiento del ayuntamiento. Ok. Bueno, vamos a seguir con la clase porque ahí eso ni siquiera es un derecho registrado para colmo. Bien, entonces, ya se entiende la parte de lo del carácter exclusivo. Sí. Bien, cuando hablamos de que el derecho de propiedad es absoluto, se trata básicamente, no es de que es un derecho que está por encima de los demás derechos, sino de la posibilidad de usted gozar de la manera más absoluta la cosa. Y eso incluso viene con una serie de restricciones. Pero el absolutismo del derecho de propiedad es la relación persona-cosa. No se puede imponer el derecho de propiedad a otros derechos fundamentales. El carácter inviolable va de la mano con el hecho de las acciones que te dan para tú poder reivindicar el derecho de propiedad. Y lo elástico de la propiedad es en función de que tú tienes la capacidad de disminuir o agregar el tamaño de la finca o disminuir o expandir el tamaño de tu dominio. Si, por ejemplo, tú tienes una propiedad completa, pero una habitación tú le estás cediendo por alquiler o la estás cediendo un pedazo de tierra para usufructo, estás reduciendo el tamaño de la propiedad. Bien. Veo que tiene la mano levantada. Fabiola, dígame, Fabiola. No, se quedó de ahorita que yo le estaba pidiendo la palabra para decirle de eso, del derecho de propiedad, de copropiedad entre los esposos. Dios mío, qué ruido, excúsenme. Que estoy dando la abuela mía ahora. Dios. Es decirle que con eso hay que tener mucho cuidado porque es un 50-50. Porque yo hice una venta de un tractor, hice el traspaso. Cuando el señor, el vendedor era casado. Y ya después que una venta pasa del $500,000 hay que justificar en la DGI cómo fue pagado ese dinero. Llevar el recibo si fue por cheque o por transferencia. Yo lo que hice fue que justifiqué en el ordinal de cómo se fue la venta, que 500,000 fueron en efectivo y 200,000 fueron en vía transferencia. Entonces, el señor tiene que dar una cuenta a nombre de él. La señora decía ya en la DGI y que con una persona en esta altura de juego no tiene, todo el mundo tiene una cuenta de banco y yo le decía a ella que no, porque mi abuela no tiene. Entonces, el señor me dio una cuenta de banco de él y su esposa. Pero ¿qué pasa? Que ya yo había hecho el acto de venta y el acto de venta nada más estaba el señor como vendedor, ¿verdad? Entonces, yo iba a poner en el acto de venta que la cuenta tal fue depositada en la cuenta tal, en fecha tal, la cuenta número tal, a nombre de los señores fulano de tal, que son esposos, pero yo obvié esa parte de que son esposos, porque si ponía que son esposos, ella tenía que aparecer como vendedora también del tractor arriba. Entonces, solamente se puso que la cuenta estaba a nombre de los dos, pero no se dijo que eran esposos por esa situación, porque a ella le toca firmar esa venta también, lo que ustedes planteaba, que hasta ahí llega lo que es el derecho de propiedad y copropietario de un inmueble. Por eso se lo planteaba eso. Entiendo. Entonces, señores, dentro de los atributos y desmembración del derecho de propiedad, tenemos el jus utendi, que es el derecho de utilizar la cosa, el jus fruendi, que es el derecho de gozar la cosa y percibir su fruto, y el jus abutendi, que es el derecho de disponer de las cosas. De eso habíamos hablado incluso. Y también lo que tiene que ver con las desmembraciones, decíamos, porque la propiedad a veces no se tiene el dominio absoluto de la propiedad, sino de una parte. Y por eso habíamos hablado de las principales desmembraciones, que como lo habíamos detallado aquí, eran el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la enfiteusis y el derecho de superficie. Y dentro de los modos de adquirir la propiedad, teníamos lo que es la sucesión,
la transmisión entre vivos o testamentaria, el efecto de las obligaciones, la accesión e incorporación y la prescripción. Para la próxima clase vamos a trabajar con lo que sería la relación de la posesión y de la propiedad, como también con los derechos reales accesorios. Y con eso concluimos con la clase de los derechos reales. ¿Alguna pregunta ustedes tienen hasta ahora de lo abordado? Dígame, José Ruiz. Sí, en la imagen anterior era... Esta. Exacto. La acepción e incorporación, ¿qué se refiere? Al artículo 552 del Código Civil Dominicano, y le puede dar lectura. 552. Váyase directamente al artículo 551. Ah, ok, ya lo tengo. ¿Lo leo? Sí. Ok. 551. Todo lo que se agrega o incorpora a la cosa pertenece al dueño de esta conforme a las reglas siguientes. Y por ahí creo que hablamos un poco de lo que era el derecho de accesión, y por lo que le explicamos que construir en tierra ajena es como darle pan al perro ajeno. Pie de pan y pie de perro. Entonces, básicamente tú eres dueño de la casa que tú construyes encima de tu solar. Eso por accesión tú adquieres el derecho de propiedad de esa mejora. ¿Alguna otra pregunta, Fabiola, que la veo con la mano levantada? Profe, la prescripción es, por ejemplo, yo tengo una tía que ella se quedó viviendo en la casa de mi bisabuela. La casa es de una hermana de ella. Entonces ella tiene, desde que mi bisabuela estaba viva, viviendo en esa casa, tiene más de 40 años. Entonces ella es dueña de esa casa y es de una hermana. Vaya al artículo 2228 del Código Civil. Profe, yo tengo el código en el celular y no puedo salirme porque se me sale la clase. Dígale a otro que me lo lea, por favor, que el código mío está en mi casa. ¿Alguien más puede darle lectura al artículo 2228 del Código Civil? 28. Sí, dele lectura. 2200. 28. 2228. Ya va, un segundo. Lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí. La posesión es la ocupación o el goce de una cosa o de un derecho que tenemos o ejercemos por nosotros mismos o por otro que tiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. Ok, ahora dele lectura al artículo 2229 del mismo Código Civil. Para poder prescribir se necesita una posesión continua y no interrumpida, pacífica, pública, inequívoca y a título de propietario. Importante esa última parte. La posesión requiere el corpus y el ánimos. Para poder prescribir, usted tiene que tener una posesión material de la cosa, pero pacífica, continua, ininterrumpida y a título de propietario. Si nos llevamos de que cualquiera que esté ocupando un inmueble puede hacerse propietario, entonces ustedes tienen que cuidarse de un inquilino. Porque ahorita un inquilino le dura 20 años pagando casa y luego dice que esa casa es de él. ¿Por qué? Porque la está ocupando de manera pacífica, pública y de manera ininterrumpida. Pero el inquilino actúa ahí a título de propietario. No. 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 No, está. Yo lo estoy alquilando propiedad. Él es un mero detentor de la propiedad, no un poseedor. Él paga por vivir ahí. ¿Cómo? Digo que no, que supongo que no, porque si hubiera sido por eso, todo el mundo se hiciera dueño de una cosa, de una propiedad. Perfecto. Pero no es porque pague, porque puede estar de gratis. O sea, le pueden ceder una habitación y eso no te da posesión. Profe, pero el caso que le plantea a usted, ella tiene más de 40 años viviendo ahí, ella no paga, ella quedó ahí cuando se murió. Pero quedó como propietaria del inmueble. Quedó como propietaria porque ella ocupa todo, el patio, todo, la casa de manera completa. Pacífica, continua e ininterrumpida. Exactamente. Entonces, y el terreno que ella está ocupando es un terreno registrado o no registrado. No registrado. Pues quizá tenga posibilidad de poner un saneamiento, pero para eso habría que hacer una investigación técnica judicial y registrar.
Josefina, veo que tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, profe, que le quiero hacer una pregunta con relación a lo que estaba hablando Fabiola. Mire, yo tengo unos tíos que ellos tienen una tierra que ellos la compraron en el 1950, ¿verdad? Correcto. Ellos tienen posesión de esa tierra como más de 40 o 50 años, ¿verdad? Entonces, ellos me preguntan a mí que para ellos poder adquirir la posesión del terreno, que si ellos se puede hacer una declaración jurada de terreno o por antigüedad. No, si ellos la están ocupando durante 20 años, lo que tienen que agotar un saneamiento. Ahora lo que tiene que verificar es si realmente donde ellos tienen esa tierra es terreno registrado o no registrado. No está registrado, profe. ¿Se hizo el levantamiento con el agrimensor? Estamos en eso. No, pues mientras ustedes no hagan eso, ustedes no me pueden decir si está registrado o no está registrado. Ajá. Hagan el levantamiento previo primero y si no está registrado, sometan un saneamiento. Ok, pero entonces, profe, ¿se le puede hacer a ellos una declaración jurada? Si usted entiende que es necesario, usted la hace. Ok. Bueno, pues está bien, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, señores? Pues nada, señores, siendo las 8:52 de la... Escúcheme, profe, venga, para yo decirle esto último. Sí, entonces está registrado, ya no hay para nadie, no, ya está registrado, ya no, por la prescripción nadie adquiere los derechos, ¿verdad? Nadie puede prescribir en terreno registrado. Ya, gracias, profe, usted es un ángel, usted es un inteligente profesor. Bien, siendo las 8:53 de la noche del 13 de marzo del año 2024, damos por concluida esta clase. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Yo le voy a ir dejando cuál es su asignación. Pasen feliz resto de la noche. Igual usted también, profe. Colega, buenas noches. Igualmente. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Pasen buenas. Ok.